llevar a cabo la conferencia Gonzalo Arellano con un nuevo tema a la luz del espiritismo. Voy a pedir a todos los presentes que cerremos los ojos para iniciar con nuestra oración. Vamos a cerrar los ojos, vamos a ponernos cómodos, a respirar profundamente y vamos a agradecer a nuestro Padre amado. Gracias a Jesús, nuestro maestro, modelo y guía. Gracias a los amigos espirituales, a los guías de cada uno de nosotros por acompañarnos, por inspirarnos en estos momentos. Abrimos nuestro corazón, nuestras ideas, nuestra mente para acoger las nuevas enseñanzas que nos permiten avanzar paso a paso, pero con firmeza sobre este camino de evolución, de progreso, y que con la guía de Jesús estamos con la plena seguridad de que avanzamos hacia el amor, hacia la caridad, hacia la luz, que es infalible. Que así sea. Con ustedes, Gonzalo Arellano. Gracias. Bueno, primero disculpen el retraso. A los tiempos que no teníamos un problema técnico, no lo pudimos solucionar, pero hay veces por esos lados son cuando nos molestan, pero no lo logran. Gracias nuevamente a todos por estar acá, a una nueva charla espírita que estoy seguro será de muchísimo beneficio para todos nosotros, para ustedes. Les va a ayudar a aclarar algunas inquietudes que siempre están en nuestras mentes. Gracias por darse ese tiempo para acompañarnos y sobre todo para recibir alimento espiritual. La charla de hoy se trata de magnetismo y espiritismo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo o energía magnética es un fenómeno natural por el cual algunos objetos producen fuerza de atracción o repulsión sobre otros materiales. Esta palabra se dice que tiene su origen en la antigua Grecia, en un pueblo que se llamaba Magnesia de Neandro. En este pueblo llegaron a ubicar ciertos minerales que tenían un fenómeno extraño, que atraían y también repelían a otros minerales. Estos materiales fueron llamados por su naturaleza imanes y tenían la cualidad, o tienen la cualidad, de transmitir estas fuerzas a otros materiales, a otros minerales. Transmitir esa cualidad de atracción. Este fenómeno, con el pasar del tiempo, también se lo comparó con nuestro mundo, con la Tierra, como un gran imán, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo humano. Es por eso que desde épocas muy antiguas se han observado en el cuerpo humano ciertas propiedades que tienen analogía con las del imán. Hacia mediados del siglo XV se estudió la tradición que atribuye al hombre el poder de ejercer sobre sus semejantes propiedades análogas a las de los imanes. El primer indicio de esa idea se encuentra en las obras de Paracelso y en la y en la actualidad, no sé, hace 40 años atrás, se ha seguido estudiando el magnetismo, porque muchas gentes atribuían a estas propiedades
y a sus curaciones, a sus sanaciones, al efecto placebo. ¿Recordamos qué es el efecto placebo? Es aquel producto que, a pesar de no tener en sí un medicamento, produce en la persona una sanación solamente por el hecho de pensar que va a darle una solución. Por estos tiempos también aparece este concepto del magnetismo animal, pero ya por el siglo XVIII, que es la influencia real o supuesta que un individuo puede ejercer en el sistema nervioso o en el organismo de otra persona a través de movimientos llamados pases magnéticos. Todo esto tiene una gran historia que comienza desde los egipcios. Y se los voy a leer. Los egipcios conocían las propiedades del magnetismo, ese fluido humano que, dispensado por las manos o la mirada, regulariza y estimula las funciones orgánicas de un enfermo. En ciertos papiros se puede leer: posa tu mano sobre el dolor y dile al dolor que se vaya. Esto está en un papiro descubierto en Ebers por los años 1700 a.C. La imposición de manos sobre los cuerpos enfermos se practicaba en Egipto, como dan cuenta las ceremonias esculpidas en bajorrelieve. Luego pasamos a la Grecia antigua, donde los aqueplíades practicaban la imposición de manos. Las fricciones y el sueño de Plinio, en su historia natural, habla de las curaciones conseguidas por el tacto, de ciertos hombres que tenían esas virtudes médicas. La práctica del magnetismo aparece igualmente en India, en China, en Fenicia, en Caldea. Se la ve en los templos de Isis y Osiris. Esa energía particular la encontramos en Jesús y sus discípulos, que por imposición de manos curaban a los enfermos. En la Edad Media y hasta el siglo XV, los curanderos utilizaban las mismas técnicas magnéticas de hoy, mientras que la palabra magnetismo en esa época era solo para designar aquellas propiedades que tenía el imán. Uno de los célebres curanderos, que se llamaba Greg Graves, un irlandés capaz de curar tocando solamente el lugar enfermo, y cuyas curas magnéticas fueron autorizadas por los médicos de aquella época. Esto solamente lo topamos como una reseña histórica del magnetismo. Pero ya en el siglo XVIII, Mesmer, un médico alemán, expuso su descubrimiento del principio universal. ¿Recuerdan el fluido cósmico universal? Pues para Mesmer había un elemento universal que, según él, era igual que el imán, porque podía actuar sobre sus congéneres gracias al fluido del cual dispone y distribuye con sus manos. Mesmer, al comienzo, creía en la influencia de los planetas sobre las personas y comenzó a trabajar con ciertos materiales
para magnetizar a las personas y sanarlas. Pero ya por los años 1776, él se dio cuenta que no era necesario el uso de esos materiales, sino simplemente podía hacer uso de sus manos para conseguir el mismo efecto sanador. Para Mesmer, las enfermedades proceden de una mala distribución de ese fluido universal. Él decía: tengo en la mano una verdad esencial para la felicidad de la humanidad. En su tiempo, él fue considerado como un charlatán. Los médicos no aceptaban este tipo de sanación. Decían que era por sugestión, por el efecto placebo, y no lo llegaron a aceptar. Pero pese a eso, otras personas, y años después, siguieron investigando los pases magnéticos y esa cualidad de sanación. Para Mesmer, la enfermedad era una desarmonía en el cuerpo y por tanto la terapia que él hacía era para el cuerpo. En aquel tiempo, este tipo de sanación, de curación, era algo más suave, más liviano. Aquí puse para recordar aquel método de curación como la sangría, que se utilizaba para todo, ¿recuerdan? Comenzaban a sangrar a las personas ahí. Entonces era un método más suave, más tranquilo, más liviano para las personas. Entonces la gente lo aceptaba, pero en el campo médico no lo aceptaba. El espiritismo va más allá de lo que Mesmer logró descubrir con su magnetismo. El espiritismo considera para esta sanación la influencia espiritual y el aspecto moral. A los dos los considera fundamentales. Para el espiritismo, la enfermedad es una desarmonía, sí, pero en el espíritu, que se refleja lógicamente en el cuerpo material. Entonces, la terapia espírita es una terapia para el espíritu. Si ven cómo comienza a relacionarse el magnetismo de aquella época con el magnetismo de la doctrina espiritista. Para poder seguir avanzando, vamos a analizar algunos conceptos que nos permitirán comprender cómo funcionan esos pases magnéticos. En el libro de los medios, en el capítulo 8, nos dice el Espíritu de verdad, que el Espíritu actúa sobre la materia, extrae de la materia cósmica, universal, los elementos necesarios y lo puede hacer mediante su voluntad. El Espíritu, desde su creación, actúa y se sirve de la materia. Recordemos, los dos son parte de la Trinidad universal. Dios en primer lugar, el Espíritu y la materia. Y solamente por la materia
es que el espíritu puede experimentar y seguir evolucionando para llegar a ese propósito que tenemos todos, a nuestra perfección, a nuestra felicidad absoluta, a la plenitud de nuestro ser. En el ítem 130, un ítem más adelante del mismo libro, nos dicen la existencia de una materia elemental única está hoy prácticamente admitida por la ciencia y los espíritus la confirman, como acabamos de ver en la pregunta anterior. Esa materia da origen a todos los cuerpos de la naturaleza. También, mediante las transformaciones que sufre, produce las diversas propiedades de esos mismos cuerpos. Todo es el mismo origen, el fluido cósmico universal, con sus transformaciones, con la evolución. Así, mediante una simple modificación, una sustancia saludable puede volverse venenosa. Recordemos el agua. El agua está formada por dos moléculas de oxígeno, dos de hidrógeno y una de oxígeno. Pero si solamente le aumentamos una molécula de oxígeno, tenemos un líquido que podría llegar a ser venenoso. Ahora bien, dado que el espíritu, mediante su voluntad, es capaz de ejercer una acción tan poderosa sobre la materia elemental, se comprende que pueda no solo formar sustancias, sino también alterar sus propiedades, empleando como reactivo solamente su propia voluntad. Todavía no estamos nosotros en capacidad de conocer todas las cualidades que tenemos como espíritus en el mundo espiritual y cómo las vamos acrecentando cada vez que vamos evolucionando. Una muestra de ello es Jesús, cuando estaba acá. Tenía un absoluto dominio sobre la materia. En la pregunta siguiente, el mundo espiritual nos contesta que toda esta teoría sobre la acción de los espíritus sobre la materia nos da la solución de un hecho muy conocido, que es el magnetismo. El espíritu actuante es el magnetizador, casi siempre asistido por un espíritu no encarnado. El espíritu actuante es el encarnado, el espíritu encarnado. Aquel opera una transmutación con la ayuda del fluido magnético, que, como hemos dicho, es la sustancia que más se aproxima a la materia cósmica o elemento universal. Ahora bien, si el magnetizador es capaz de operar una modificación en las propiedades del agua, también puede producir un fenómeno análogo
en los fluidos de nuestro organismo. De ahí el efecto curativo de la acción magnética convenientemente dirigida. Aquí tenemos la explicación al porqué de esas sanaciones. Con el agua hay muchísimos experimentos. Recordemos aquel que a 3 recipientes les ponían diferentes cosas. Al uno le ponían un letrero de odio, al otro de amor. Y en los siguientes días, aquel que tenía el agua que tenía el letrerito de odio, era una agua ya malograda, no era pura, ¿sí? Mientras aquella que tenía puesto el letrerito de amor seguía siendo un agua más pura. Eso examinado a microscopio, se podía observar los cristales totalmente puros, totalmente sanos. Si eso se puede hacer con los líquidos, con el agua, ¿por qué no poder hacerlo con lo que constituye el ser humano? Inclusive porque nosotros tenemos el 70% de agua en nuestro organismo. Todo lo anterior, todos esos conceptos, nos permiten adentrarnos en los pases espíritas. Según la Real Academia Española, el pase es cada uno de los movimientos que la persona hace con las manos, que el magnetizador hace con las manos, ya sea a distancia, ya sea tocando ligeramente el cuerpo de la persona que quiere someter a su influencia. Eso lo dice la Real Academia. Para el espiritismo, el pase espírita es la acción de un donador encargado que se asocia a otro donador espiritual para transferir bioenergías, magnetismo, por la fuerza de voluntad, activa a través del sentimiento, con el fin de equilibrar el movimiento y la actividad de las fuerzas vitales de quien lo recibe. En su expresión más simple, es una donación de energía magnética. Es un tipo de transmisión fluídica. ¿Y por qué es un tipo? Porque la transmisión también podemos hacerla por medio de la mirada, por medio de las palabras. Es muy importante aclarar aquí que en todo centro espírita se dan los pases, pero siempre enmarcados bajo los fundamentos de la doctrina espiritista. Su codificación y los libros allegados a ella. Nada fuera de ella. Nada que no esté razonado. Existen diferentes tipos de pases. Realmente 3 tipos de pases. El primero, que es el magnético. Este no lo practicamos en los centros espíritas. Es un tipo de pase donde la persona
dona solamente fluidos, utilizando la fuerza magnética existente en su propio cuerpo periespiritual. Por lo menos en teoría, cualquiera de nosotros podemos realizarlo. Sus cualidades varían según la condición moral del pasista, su capacidad de donar fluidos y su deseo sincero de amparar al prójimo. Jesús ha sido el mayor magnetizador, porque Él no necesitaba de asistencia espiritual. Él utilizaba sus propios fluidos para sanar a las personas. ¿Pero por qué? ¿Cómo lo lograba? Por esa grandiosa elevación moral que él poseía y por ese gran sentimiento caritativo de ayudar a los necesitados. El otro pase es el pase espiritual, que es una especie de magnetización hecha por los buenos espíritus. Esto es importante, sin intermediarios. A las personas enfermas o perturbadas. En el pase espiritual, el necesitado no recibe fluidos magnéticos del medio. Los fluidos que recibe son más finos, más puros, más sutiles. Son fluidos del plano espiritual. Por el espíritu que vino a asistirlo. Estos fluidos los podemos estar recibiendo en este momento. Estos fluidos los recibimos a veces sin percibirlo, con nuestras oraciones bien sentidas, nuestras oraciones de corazón, nuestro deseo profundo de aceptar y querer corregir los errores que hemos cometido. Este tipo de pase, por supuesto, tampoco lo podemos hacer nosotros como trabajadores de un centro espírita. Y por último, el pase mixto, que es una modalidad de pase donde se mezclan los fluidos del pasista con los de la espiritualidad. La combinación es mucho mayor que en el pase puramente magnético y sus efectos mucho más saludables. Recordemos, el pase magnético era solamente otorgado con nuestros propios fluidos. Acá tenemos ya la intervención del mundo espiritual, por tanto, de fluidos más elevados, de fluidos más sutiles, de fluidos más positivos. En el libro Camino, Verdad y Vida de Chico Xavier, tenemos esta frase que nos dice: los pases, como transfusiones de fuerzas psíquicas, en que preciosas energías espirituales fluyen de los mensajeros de Cristo para los donadores y beneficiarios, representan la continuidad
el esfuerzo del maestro para atenuar los sufrimientos del mundo. Los pases son una dádiva, un regalo que tenemos nosotros. Transfusiones de fuerzas psíquicas. Qué importante. Porque aquí interviene muchísimo la mente del pasista. Es por eso que el pasista, al realizar este servicio, no debe haber ingerido licor o tomar sustancias que bloqueen su armonía con el mundo espiritual. Donadores y beneficiarios. Recordemos que nosotros como pasistas solamente somos intermediarios de ese fluido que vamos a transmitir al paciente. Por tanto, el pasista no se cansa. A veces hay esa idea que se cansa porque está donando fluidos, que es un trabajo duro. No, el pasista necesita otras cualidades para hacer que ese sea un pase eficiente. No hay desgaste físico, no hay desgaste mental. He señalado esta palabra atenuar, porque nosotros como espiritistas no podemos ofrecer con certeza una sanación. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos su actuar. No sabemos si ustedes se merecen esa sanación. No sabemos si aquella enfermedad la traen por una expiación para resarcir errores del pasado. Pero sí podemos ofrecerles atenuar con certeza sus sufrimientos y vicisitudes, aliviarlos, no solucionar sus problemas, sino ayudarles con su propia inteligencia a reflexionar y encontrar los medios necesarios para solucionarlos. El pase es una transfusión de energías, como ya lo habíamos visto, que altera todo el campo celular. En la asistencia magnética, los recursos espirituales se engranan entre la emisión y la recepción, ayudando a la criatura necesitada para que ella se ayude a sí misma. Es una transfusión que altera todo el campo celular. Nosotros estamos estructurados, digámoslo así, del alma, del espíritu que somos, del perispíritu y del cuerpo material. El perispíritu, que también es una forma de fluido semimaterial, absorbe como una esponja todos esos fluidos y los transmite al cuerpo para equilibrarlo, para armonizarlo, para sanarlo. Pero para ello se necesita que haya un engranaje perfecto
la voluntad y el sentimiento del pasista y la receptividad del paciente. Comparémoslo con un circuito eléctrico. Si es que en ese circuito está zafado un cable, no funciona. Por más intento que hagamos, debe estar todo totalmente concatenado, engranado, ayudando a la criatura necesitada para que ella se ayude a sí misma. Recordemos aquella máxima: ayúdate, que el cielo te ayudará. Nuevamente repito, le vamos a dar al paciente los medios, el entendimiento, para encontrar los medios necesarios para solucionar sus problemas. De ahí desembocamos entonces en la eficacia de los pases, porque aparentemente solo se trata de un movimiento de manos, porque la fuerza, el magnetismo está en nosotros, está en el mundo espiritual. Entonces debería ser todo el tiempo eficaz, nunca debería fallar. Pero no es así, no es así. Para que haya eficacia, tenemos tres factores que a la vez tienen que ver con los actores que influyen en la eficacia de aquellos pases, que son el paciente, el pasista y el ambiente, nuestro entorno. Para poder comprender esta eficacia, necesitamos revisar estos dos pequeños conceptos, pero muy importantes. Los fluidos se combinan con la semejanza de su naturaleza. Esto está en la Génesis. Y no es más que la ley de afinidad. ¿Qué es la ley de afinidad? Los fluidos buenos atraen fluidos buenos y los fluidos malos, por lógica, atraerán fluidos malos. La naturaleza de la envoltura fluídica está siempre en relación con el grado de adelantamiento moral del espíritu. ¿A qué se refiere con la naturaleza de la envoltura fluídica? Volvemos a tocar el tema de nuestro perispíritu. Nuestro perispíritu lo formamos tomando fluidos del mundo en el que estamos. Entonces podríamos decir que el perispíritu de todos nosotros es igual, pero no es así. A pesar de que lo tomamos de nuestro mismo mundo, todos nuestros perispíritus son muy diferentes. ¿Y en qué radica esa diferencia? ¿En qué creen que radica esa diferencia? En nuestro adelantamiento moral. Ahí radica la diferencia. Todo esto, estas dos cosas, influyen notablemente en la eficacia de los pases. Hablemos del pasista. ¿Qué cualidades debe tener el pasista? ¿Qué cualidades debemos tener los pasistas de un centro espírita? La primera
elevación moral. Sin elevación moral, ¿cómo podemos atraer aquellos fluidos positivos, elevados, de nuestros benefactores espirituales? La naturaleza del perispíritu, que ya lo vimos, que con su elevación moral será más liviana, más sutil. Y esto permitirá atraer esos buenos fluidos y transmitirlos de una manera eficiente hacia sus semejantes. ¿Qué podemos pensar de un espiritista que no trabaja en su transformación moral? Todo él imperfecto, solamente parece, pero no es. ¿Él será eficiente en el trabajo de los pases? Por supuesto que no. Porque no atraerá fluidos buenos, no habrá confianza en él. El carácter elevado para evitar ser succionados por energías más acentuadas que las de ellos. Esto se refiere a aquellos que se creen grandes magnetizadores, que no necesitan perfeccionarse, no necesitan estudiar, lo saben todo. Pues no. Ellos deben cuidarse muchísimo en su adelantamiento moral, no descuidarse de ello, porque son muy proclives a una obsesión. Miren ese peligro en el que pueden incurrir. Y el estudio constante para evitar el estancamiento. Porque tener todo el amor, la voluntad, el sentimiento para hacer los pases no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Todo buen espírita necesita instruirse constantemente, porque esa instrucción le lleva a comprender de mejor manera el mundo espiritual, a los espíritus, a sus cualidades, y qué debe hacer para poder manejar mejor los fluidos y poder servir a los necesitados. Pero también tiene que ver el paciente y su elevación moral. Eso no quiere decir que tiene que venir acá para recibir pases una persona perfecta. No es así, porque todo aquel necesitado viene con desarmonía, cargado de todos sus problemas, de sus vicisitudes. Solamente debe venir con ese deseo de transformación moral, de corregir todos esos errores que comete diariamente, con ese simple deseo, esa voluntad de cambio, de crecimiento nada más. Entonces nuevamente juega la naturaleza del espíritu, porque eso será muy importante para la atracción y en el caso del paciente, para la recepción de fluidos buenos. Qué importante es tanto para el pasista como el paciente su adelantamiento moral y su deseo constante de su transformación moral. Pero el paciente es un sujeto activo, no es pasivo. Por eso
él, antes de los pases, debe asistir a una charla espírita, a una actividad del centro espírita. ¿Por qué? Para elevar sus pensamientos, para ponerse un poquito más en sintonía con el mundo espiritual, para ser más receptivo de esos buenos fluidos, para así transformar la naturaleza de sus fluidos y por tanto atraer fluidos semejantes. El paciente no debe pensar que solamente por el hecho de venir, sentarse, esperar, recibir un poco de movimientos de manos, ya está todo. Lo deja todo en manos del pasista. Se lava las manos. No es así. Como lo dije antes, los pases nos ayudan a atenuar nuestros problemas, nos ayudan a comprender el porqué de nuestros problemas y a encontrar la solución a ellos. Entonces, el paciente es totalmente activo. Y la importancia de asistir a una charla espírita de estas, ¿cuál es? Todo tiene su explicación. Porque mientras ustedes están escuchando esta charla, ya están recibiendo fluidos buenos del mundo espiritual. Si llegamos 10, 15 minutos para finalizar esta charla, nos hemos perdido de todo eso. El estar en esta charla nos va preparando, nos va poniendo en sintonía con nuestros benefactores, con nosotros los pasistas, para que en el momento de recibir un pase sea muchísimo más efectivo. Y por último, el ambiente fluídico. ¿Qué podemos decir de un ambiente impuro? Donde que apenas entramos en aquella sala, nos encontramos con chismes, con gente deprimida, con gente que habla de trivialidades, con gente que no se centra en lo que viene a ser acá. ¿Qué tipo de fluidos podrían recibir? ¿Qué sintonía podría haber con el mundo espiritual? Ninguna. Es por eso que el ambiente también es muy importante. Y el ambiente lo hace cada uno de los trabajadores y asistentes a un centro espírita. Nosotros lo cargamos de amor, de confianza, hasta de deseo de caridad. Nosotros lo hacemos eso, con colaboración, por supuesto, también del mundo espiritual. Entonces el ambiente no se refiere a lo bonito de la sala, sino a la psicósfera que tiene esa sala, al amor que tiene esa sala, aquel lugar que al entrar sentimos paz, tranquilidad, luz, a un lugar en el que venimos a buscar esperanza, mejoras, soluciones para nuestros problemas, pero con nuestro propio trabajo, con nuestra propia responsabilidad. Hay una excepción aquí en el ambiente, que es en el caso de aquellos pacientes que se encuentran en un hospital
en su hogar y no pueden trasladarse a un centro espírita. Es una excepción, pero por necesidad, no por comodidad. En aquel lugar tendremos que preparar el ambiente con oraciones, con lecturas edificantes que nos permitan preparar esa psicósfera, elevarla. Hay muchas personas que piensan que se puede dar los pases a domicilio. Y no es así. Todo es por comodidad. Y miren la importancia de asistir a un centro espírita para recibir esos pases. Casi ya terminamos. El procedimiento. El procedimiento de un pase, a pesar de ser importante, no es fundamental en la recepción de los pases magnéticos. Es importante dispersar y donar. ¿Por qué dispersar? Porque venimos cargados de desarmonía, de fluidos pesados. Entonces necesitamos sacar aquello para poder recibir fluidos más sutiles, más livianos, fluidos buenos. Entonces es importante dispersar y donar. El pase magnético, el pase espírita, no necesita de ningún contacto físico, en absoluto. Inclusive ese contacto físico se puede prestar para malos entendidos. Y recordemos que no es necesario, porque es una transmisión de fluidos, una transmisión de energía. La práctica del pase no necesita de ningún recurso espectacular. Movimientos extravagantes de las manos, de nuestro cuerpo. Armonía total entre los pasistas, sincronización para terminar juntos. No necesita nada de eso. Necesita lo fundamental, la voluntad y el sentimiento del pasista. Y por supuesto, su adelantamiento moral. En toda la doctrina no se especifica de ninguna manera el procedimiento para realizar los pases. Eso queda atado a cada centro espírita. Sin embargo, todos los centros espíritas debemos fundamentar esos pases en todo aquello que está en la doctrina espírita, totalmente reflexionado y razonado. El procedimiento es importante, pero no es lo fundamental. Lo fundamental, recordemos, está en la voluntad, en el sentimiento, en el adelantamiento moral, en ese deseo constante de transformación moral, tanto del pasista como del paciente. Totalmente simple. De esa manera obtendremos ese regalo espiritual. Y por último, como a todos es dado recurrir a los espíritus, orar y querer el bien
Muchas veces basta en poner las manos sobre el dolor para calmarlo. Es lo que cualquiera puede hacer si tiene fe, fervor, voluntad y confianza en Dios. Esto fue dicho por Allan Kardec en la Revista Espírita del año 1865. Muchas gracias.